conversar con David Morales Bello, miembro del CEN de Acción Democrática, presidente de la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados y precandidato presidencial de Acción Democrática hasta el momento que declinó esa precandidatura en favor de Carlos Andrés Pérez. Pero todavía con 10% en las encuestas, ¿cómo te parece? Todavía sigue. Empatado con el compañero Lepage. Desde que tomaste esa decisión hace un par de meses, ¿has tenido ocasión de dudar de que haya sido correcta tu...? Buenos días para todos. Yo expliqué suficientemente, Sofía, en la intervención que hice en el Caracas Hilton. La razón que tuve para eso. De haberla tomado. Todo lo contrario, cada día me reafirmo más en que actúe como debe hacerlo un dirigente político con sensibilidad suficiente como para no negarse a ser un buen intérprete del mensaje que recibe de la colectividad política de la cual forma parte. Ahora, el viernes vimos el acto de masas en el Poliedro, que demostró, contrariamente a lo que alguna gente había pensado, la precandidatura a Octavio Lepage sigue viva y con posibilidades de imponerse en los colegios electorales. Por cierto que, sobre eso, con el permiso de ustedes, estaba viendo un testimonio periodístico que me llamó mucho la atención, porque proviene de una profesional absolutamente imparcial, es la periodista Diana Ramón, yo sé quién es, quien escribió esta nota, de la cual, con el permiso de ustedes, yo voy a leer unos párrafos como respuesta que, por no provenir de mí, que en este caso soy parte interesada, debe lucir más objetiva. Dice así, bajo el titular: Un día de romería en el Poliedro. Octavio Lepage, luego de la reunión del Comité Directivo Nacional de Acción Democrática, con los resultados por todos conocidos, tenía un reto, aunque fuera de organización: la realización de su acto masivo en el Poliedro, a patio lleno. Y no se sabe si con relleno o no, pero logró una concentración humana que más tenía aspecto de feria popular o de romería que de encuentro de delegados a los colegios electorales. Ventas de todos los fritos y chucherías criollas habidas y por haber, chinchurrias, pinchos, cerveza, refrescos, perros calientes, raspados, helados, varios templetes con conjuntos de salsa, comparsas de tambores, pompones blancos y azules por todas partes, un gran cepelín con la palabra Octavio y un helicóptero sobrevolando el sector coronaban la escena humana. Delegados. Sobre estos últimos no podría asegurarse porque efectivamente hubo puerta franca y ningún control de nombres, cédulas o cargos partidistas, mucho menos listado que los reconfirmara. Los que tampoco faltaron a la cita fueron algunos empleados públicos, quienes tuvieron donde pasar su día por todo el asueto gracias a la cortesía del gobierno nacional. Creo que es una descripción muy objetiva, proveniente de un tercero, y a eso me remito. Ahora, la pregunta en realidad era sobre la impresión que se ha creado de que lo del CDN fue un episodio, pero que con este acto del Poliedro se vuelve a ser evidente que Octavio Lepage tiene el 72%. Una probabilidad que esa candidatura sigue viva y con posibilidad de ganar. Ahora, bueno, si hubiese sido algo referido a la venta de refritos, de chucherías y al sonido de tambores, cabría entonces hacer la relación, pero como se trata de delegados a los colegios electorales, respecto a los cuales Carlos Andrés Pérez mostró a los periodistas constancia documental de la presencia de 20.000 delegados en el Poliedro, la respuesta con el cepelín, con el helicóptero y con las ventas de churros pareciera no sostener la idea de que hay siquiera alguna posibilidad de alcanzar los niveles de Carlos Ahora, Andrés Pérez. David, hace 5 años los precandidatos de Acción Democrática eran Jaime Lucinchi y David Morales Bello, ¿no? Y con la misma seguridad con que ahora predices el triunfo de Carlos Andrés, hace 5 años tú predecías tu propio triunfo en los colegios electorales. Si estabas equivocado entonces, podrías estarlo ahora. Nunca llegué a asumir la posición de candidato triunfador. Sabía que mi precandidatura era sostenida gracias a la heroicidad de mujeres y hombres de Acción Democrática que me pidieron sostener la moral muy en alto a los fines de demostrar
que se podía competir democráticamente en Acción Democrática, no obstante tener toda la organización de la autoridad partidista inclinada hacia el compañero Jaime Lucinchi. En aquellos momentos yo entendí que debía contribuir con Acción Democrática como lo hice, pero jamás me engañé, ni pretendí engañar a quienes sabíamos que aquello era más que todo una cita para un concurso cívico y no la oportunidad de vencer. Sobre todo desde el momento cuando el movimiento sindical se definió a favor del compañero Jaime Lucinchi. Hasta ese momento yo tenía una mayoría en las seccionales. Había reunido ya 13 seccionales que se habían pronunciado a favor de mi precandidatura. Y precisamente por eso hubo un movimiento de dinamización, vamos a llamarlo así, y el movimiento sindical se pronunció a favor del compañero Jaime Lucinchi, siendo esa realmente la nota significativa de un cambio en los términos de la ecuación, porque a partir de ese momento entonces ya el peso específico que siempre ha tenido el movimiento sindical en Acción Democrática inclinó la balanza a favor del compañero Jaime Lucinchi. Ahora, hoy día la situación es muy distinta. Carlos Andrés Pérez cuenta con la mayoría de los integrantes del CEN de Acción Democrática. Acaba de demostrar que cuenta con la mayoría del Comité Directivo Nacional, cuenta con la mayoría de la Convención Nacional, cuenta con la mayoría de la estructura del partido. Quizá le faltan algunos factores de poder, pero no lo suficientemente fuertes como para neutralizar y vencer esta estructura partidista que lo acompaña y que incluso viene marcando un crecido progreso. Yo vengo de este fin de semana de intervenir en algunos actos en el estado de Aragua, porque allá estoy coordinando nacionalmente la campaña de Carlos Andrés Pérez. Hasta hace mes y medio, 2 meses, la seccional Aragua presentaba un balance favorable a la precandidatura del compañero Octavio Lepage. Puedo decir hoy con toda seguridad que Carlos Andrés Pérez ya tiene el 52% en la seccional del estado Aragua. Y esto es porque viene sumándose constantemente gente de los colegios electorales a la idea de su precandidatura. Y ahí al lado está Carabobo. Ya ven ustedes cómo en cuestión de una semana 2 miembros del Comité Ejecutivo Seccional se han sumado también a la corriente del compañero Carlos Andrés Pérez. Entonces es una estructura que pesa a favor de la candidatura de Carlos Andrés Pérez en concordancia con la gran opinión de calle. Ven ustedes lo que escribía Leopoldo Linares en el Nacional apenas el día sábado, la relación de la última encuesta. En esa encuesta, en forma crítica, el compañero Octavio Lepage apenas tiene el 10%, coincidiendo conmigo que desde el mes de mayo decliné a favor del compañero Jaime Lucinchi, a favor del compañero Carlos Andrés Pérez, de modo que este 10% que se nomina allí David Morales Bello, hay que sumárselo a Carlos Andrés Pérez, y al 46% que tiene Carlos Andrés Pérez, con este 10% le llega entonces un 56%. En todo caso, el compañero Octavio Lepage no pasa de un 10%, con todo lo que ha costado esa precandidatura, con todo lo que se ha invertido en ella. Entonces habría que preguntar cuándo es que va a subir en las encuestas el compañero Octavio Lepage, porque ya lo que le queda es un mes. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el CDN? ¿En qué forma se puede afirmar que lo ocurrido ahí haya sido una victoria de Carlos Andrés Pérez y no un empate o una victoria de Octavio Lepage, como se está diciendo ahora? Bueno, la verdad es que a mí me causa gracia cuando se habla de empate, de tablas y de esas cosas. Pero explica, pues. Bueno, en primer lugar, allí hubo un reto inicial, que fue el de la constitución del quórum. El compañero Octavio Lepage y quienes lo acompañan en la idea de su precandidatura no se hicieron presentes al momento de instalarse el Comité Directivo Nacional. Ellos pensaban posiblemente que no iba a haber quórum, porque han estado jugando a la tardanza, no tenían el menor interés en que se reuniera el Comité Directivo Nacional. Y a mí me movía a risa recordando que había visto aquí, en una forma aparentemente efectista, al compañero Américo Araujo con ustedes, demostrando que Octavio Lepage iba al Comité Directivo Nacional con 19 votos por encima de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, no se hacían presentes a la hora de la constitución de la Asamblea.
porque pensaban que Carlos Andrés Pérez no iba a poder reunir al quórum, entonces pues no había instalación. Cuando se cercioraron de que efectivamente allí estaba la mayoría haciendo quórum, fueron en una forma pausada incorporándose a la asamblea. Ese fue el primer paso para demostrar la suficiencia de la fuerza de Carlos Andrés Pérez para instalar el CDN. Luego, cuando vino la votación para la directiva, quedó demostrado por 23 votos, mediante una votación secreta, que Carlos Andrés tenía allí una mayoría ejercitante. Y después, en la segunda votación, que fue pública, aumentó a 33. A partir de ese momento ya no cupo duda acerca de la mayoría que tenía Carlos Andrés, y entonces hubo un trabajo persuasivo con la finalidad de administrar aquella mayoría en términos que garantizaran la culminación del CDN. Carlos Andrés Pérez ha dicho siempre que la responsabilidad de la unidad partidista él la siente sobre sus hombros, y en ese momento en el CDN él sentía la responsabilidad de hacer llegar el CDN hasta su culminación, porque del lado de la corriente del compañero Lepage se advertía una inclinación a abandonar el CDN bajo cualquier pretexto para luego entonces justificar alguna otra posición. Fue por esto que Carlos Andrés planteó la conveniencia de votar conjuntamente la proposición de fórmula denominada de los votos presidenciales, propuesta por la Comisión mediadora, junto con el aumento del cuerpo electoral, el aumento o incremento de los colegios electorales, para darle un mayor peso a la dirección obrera del partido, para darle un mayor peso a la dirección agraria del partido, para darle un mayor peso a la dirección profesional del partido. Y eso, cuando Carlos Andrés propuso que se votara conjuntamente, el compañero Jaime Lucinchi intervino, reconoció que Carlos Andrés Pérez estaba interviniendo en el CDN con sentido histórico, fueron sus palabras, reconoció que Carlos Andrés Pérez tenía una mayoría allí que no era capaz de generar situaciones que pudiesen conducir a una eclosión, y entonces yo lo llamaría una eclosión, no una división. Eclosión, ustedes bien saben que es un estallido, que puede conducir o no a una división, pero es algo fuera de lo normal. Y en razón de esto, se produce entonces esta votación que consagra en forma unánime y al unísono tanto el incremento de los colegios electorales, que no son ni 6.000 ni 8.000, que son entre 18.000 y 20.000 votos que se incorporan al colegio electoral, junto con la fórmula de 18 a 20.000, con toda seguridad, que se incorporan a los colegios electorales conjuntamente con la fórmula denominada de los votos presidenciales. O puntos. No, puntos no, se llaman votos presidenciales. A Carlos Andrés le faltó una pegada a última hora, puesto que... Bueno, porque hay gente, Sofía, que piensa que una discusión cívica de esta naturaleza es un desafío a muerte, y que hay que hacer como esas personas que se lían a puñetazos, y cuando se lían a puñetazos, y cuando uno derrumba al otro en el suelo, le tiene que dar con los pies. De ninguna manera. Pero como él tenía mayoría para hacer aprobar el cómputo de la votación de los colegios voto a voto, ¿no? ¿No te parece que con eso demostró no solamente racionalidad, sino también generosidad democrática? Pero se está diciendo que al acceder a que el cómputo se haga mediante los votos presidenciales, allí votó el juego. No lo votó de ninguna manera, se adueñó más de la situación, porque la circunstancia de que al día siguiente Gonzalo Barrios y Luis Piñerúa en declaraciones públicas reconocieran lo que el propio Jaime Lucinchi reconoció en el CDN. Que era una este último dijo que Carlos Andrés había intervenido con sentido histórico, y luego Gonzalo Barrios y Luis Piñerúa reconocieron. Muy agradables, pero si a la hora de no son elogios, son reconocimientos a una actitud. Porque es que Carlos Andrés Pérez, el cómputo resulta que Octavio Lepage, por controlar las seccionales más importantes, gana mediante ese sistema. Resulta que el incremento que se ha incorporado a los colegios electorales de esas seccionales no es un incremento que controla la corriente que está con el compañero Octavio Lepage, y la demostración más cierta es esta. Ustedes aquí tuvieron tanto Octavio Lepage como Américo Arajo, y ambos se opusieron rotundamente al incremento de los colegios electorales.
¿Quién va a oponerse a algo que lo favorece? Ahora, fíjate una cosa. ¿Quién promovió el incremento? Carlos Andrés Pérez. ¿Quién se oponía al Pero como incremento? dicen que- Octavio pero, Lepage. oye, ¿Quién se opuso en el CDN al incremento? Octavio Lepage. ¿A quién beneficiará el incremento? ¿Al que se opuso o a quien lo promovió? Pero las seccionales más grandes, es lo que dice la gente, tienen secretarios Sí, generales. en las seccionales más grandes hay el mayor número Que son de 25. sindicatos, hay el mayor número de sindicatos, hay el mayor número de claustro universitario, hay la mayor presencia de estudiantes universitarios y hay una regla general que todos ustedes conocen. En la medida en que aumenta el universo en relación con la precandidatura de Acción Democrática, se acentúa la influencia de la candidatura de Carlos Andrés Pérez. Fíjense ustedes esta encuesta en Caracas que le da a Carlos Andrés Pérez 54 puntos y a Octavio Lepage, igual que a mí, 10 puntos. Es una relación mucho mayor que la que se presenta en el CDN, mucho mayor que la que se presenta en el ambiente o en el universo partidista, y la razón es que en la medida en que el universo se incrementa, en esa medida se acentúa más la inclinación pero hacia la Antes del unidad. CDN se pensaba que ese día quedaría resuelta la cuestión de la candidatura Es que quedó presidencial. resuelta. No, y que si se salvaba ese escollo quedaba borrado el fantasma de la división. No, todo lo contrario, Sofía. Si ese día Carlos Andrés Pérez no actúa con el sentido histórico que le reconoció Jaime Lucinchi, a esta hora nosotros tuviéramos problemas de otro orden, porque sin duda alguna la corriente que respalda al compañero Octavio Lepage mostró una inclinación a marginarse del CDN, al no hacerse presente para constituir el quórum, al mantenerse reticente en cuanto a la presencia Pero eso lo del dijiste, CDN pero mismo. déjame decirte una Y cosa, entonces que ahora esto la te cosa demuestra. parece que no está resuelta nada y que la tensión podría volver No, a desde luego, surgir va a quedar el resuelta, 11 va a quedar el 11 de resuelta octubre. el día de las votaciones. ¿Pero qué va a pasar el 11 de octubre? Que Carlos Andrés Pérez va a ser proclamado candidato presidencial de Acción Democrática, eso no hay duda. Porque Acción Democrática no ningún tiene... escollo, sin ningún problema. Así como nosotros en el CDN manejamos racionalmente la situación para que de allí saliera el partido fortalecido como salió, el día de las votaciones el partido también saldrá fortalecido con Carlos Andrés Pérez de candidato presidencial y nosotros resolviendo el problema de la incorporación de los compañeros que han apoyado a Octavio Lepage, asignándoles tareas para que vayan a trabajar a favor de la fórmula electoral de Acción Democrática encabezada por Carlos Andrés Pérez. Ahora vamos a conversar con Alberto Finol. Vamos a ver qué nos dice él. ¿Tú crees que nos dirá lo mismo que tú? Seguramente que no, él tiene su propia óptica, pero desde luego eso es lo importante del concurso democrático. Ustedes no, ustedes son personas que tienen una posición muy objetiva. Yo creo que ustedes ni son ni son ni no, sino que son personas absolutamente imparciales. Pero los oyentes que están pendientes de escuchar a unos y a otros, han escuchado lo que yo acabo de decir, van a escuchar lo que diga el compañero Alberto Finol y sacan sus propias conclusiones. Eso sí, el compañero Alberto Finol tendrá que demostrar cómo fue que se les evaporó el 72% Pero que habían dicen que anunciado tienen para el 76, CDN espérate. y que aquí Américo Araujo dijo que se materializaba en 19 votos por encima de Carlos Andrés Pérez. Ahora en el son CDN. 76. Gracias, David. Y enseguida, Menos mal que son Alberto 76, Finol. porque a veces dice que son 90. Quédense con nosotros.